Amigos, bienvenidos a este expediente muy particular, un expediente que comienza a cerrar un círculo que se inició allá cuando iniciábamos la primera de nuestras investigaciones, tratando diferentes personajes de la humanidad, desde Nerón hasta Trump, a través de los siglos de la humanidad, a través, mediante 4 hilos conductores que se reiteraban y que de alguna manera estaban presentes en la vida y obra de cada uno de estos personajes. Hablábamos del poder, de la economía, del arte, la cultura o la religión. De estos 4 hilos conductores, aparte de otros temas muy particulares que se repiten, como que algo tuviera, todo tiene que ver con todo a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy nos vamos a referir a la economía, y nos vamos a referir a la economía y sobre todo a las finanzas, al sistema financiero mundial y a ese poder que se tiene sobre las figuras políticas gobernantes en cada uno de los países del mundo y que en el contexto mundial, sobre todo dirigido a las potencias, se reiteran como una base hegemónica. Unos personajes que están detrás de la cortina, detrás del telón, manejando los hilos de cada gobernante. Esto es una teoría, esto es cierto, esto es solo producto de la imaginación, o en realidad hay ribetes que demuestran o prueban que podría existir personajes más poderosos que los políticos mismos y que influyen en la historia de la humanidad, a través de la economía y a través de las financieras, a través de los bancos. Vamos a centrarnos sobre todo en una de las potencias, quizás la principal potencia mundial en este momento. Vamos a recorrer todas las potencias del mundo, vamos a saber primero qué es o qué se entiende como potencia mundial y vamos a ver qué es lo que sucede en Estados Unidos principalmente, y que verán que tiene mucha connotación con lo que sucede en diferentes países, inclusive en nuestra América Latina. Todo eso a través de este expediente muy particular donde hablamos de economía política. ¿Quiénes gobiernan el mundo? Bienvenidos a Expediente. A lo largo de la historia de la humanidad, la economía y el poder han estado íntimamente ligadas en una lucha de dominio para definir de alguna manera quién logra la hegemonía sobre quién. El afán por conquistar el cetro de potencia mundial ha marcado la incesante lucha de poder en las diferentes etapas de la historia de la humanidad. El poderío militar, la riqueza económica y los avances tecnológicos son los elementos principales para determinar las diferentes potencias mundiales desde la Edad Antigua hasta nuestros días. Egipto y Mesopotamia fueron las primeras potencias mundiales conocidas en la antigüedad, disputándose durante siglos el dominio del cercano Oriente. El imperio persa luego dominó por 200 años al cercano Oriente desde el río Indo hasta el Sudán, pero más tarde este imperio también se derrumbó por causa de la impetuosa llegada de los ejércitos de Alejandro Magno, que unificando los imperios persa y la Grecia posclásica dio origen al imperio helénico, que se fragmentó a la muerte de Alejandro Magno, dando origen a 4 grandes reinos: Egipto, Siria, Macedonia y Bactriana. Dichos reinos helénicos trataron de hacerse con el poder en el cercano Oriente, como Siria y Egipto, en su lucha por controlar Palestina y crear un nuevo imperio helénico. No obstante, sus ambiciones se vieron truncadas cuando Roma se fue apropiando del Mediterráneo y sometiendo a los pueblos de su alrededor, formando un inmenso imperio que a la muerte de Octavio Augusto abarcaba Europa occidental hasta Inglaterra y del sur hasta la península ibérica, África del Norte hasta Sudán y Palestina.
Roma pasó a ser la mayor potencia del mundo conocido, desbancando a Egipto en la producción de cereales y Mesopotamia en las rutas comerciales, a Cartago como potencia marítima del Mediterráneo y Grecia como centro literario y filosófico de la época. Roma se extendió hasta el Cáucaso y el mar Caspio, llegando también hasta Kuwait en el Golfo Pérsico. La base del poderío romano, igual que los antiguos imperios asirio y egipcio, descansaba en la fortaleza de su ejército, la producción y diversidad económica, su avanzada tecnología y una burocracia centralizada y estable. El Imperio Romano llegó a comercializar con la lejana China e India, a construir inmensos monumentos y acueductos, ciudades fortificadas y murallas impenetrables, a someter pueblos y dominar la economía del Mediterráneo y de las civilizaciones de su entorno, a construir carreteras y caminos que enlazaban la capital romana con todos los pueblos y ciudades del Mediterráneo. El Imperio chino durante la dinastía Han tenía una población similar a la del Imperio Romano y un área de influencia del mismo tamaño. Si bien no existen cifras detalladas de potencial económico, históricamente entre los siglos XV y XIX la economía china tuvo una producción superior a la de Europa, por lo que es arguible que militar, económica y demográficamente la antigua China era una superpotencia comparable al Imperio Romano. Durante la Alta Edad Media surgen nuevas potencias en el este de Europa, tales como el Ducado de Kiev y el Sacro Imperio Romano Germánico. Otras potencias destacadas de la Europa feudal fueron el Califato Omeya en la península ibérica y los estados pontificios en el centro de Italia. Los estados pontificios deben su poder y prestigio dado que eran la santa sede de la Iglesia Católica y del Papa. China conoció un periodo de gran apogeo político y cultural con la dinastía Tang, en la misma época que el Califato Árabe, y posteriormente, con la llegada de la dinastía Song, se produjo una protoindustrialización basada en una metalurgia de gran calidad, lo que trajo una gran cantidad de avances tecnológicos. Así fueron surgiendo el Imperio Mongol, el Otomano, el desarrollo del Imperio Español, culminando en su momento como uno de los imperios más grandes con la conquista de nuestro continente, que le aportó un cúmulo de riquezas que incrementaron su economía hasta lograr un apogeo incomparable. En la era contemporánea, los británicos y franceses se disputaban el control del mundo con enfrentamientos militares históricos y personajes que cobraban una gran relevancia, como el caso de Napoleón Bonaparte y su influencia y desarrollo en Europa. El Imperio Austrohúngaro, Alemania, Rusia, la aparición de Estados Unidos luego de su independencia de la corona británica, la formación de la Unión Soviética y las diferentes guerras mundiales que ocasionaron millones y millones de pérdidas de vidas inocentes, fueron marcando el crecimiento militar, pugna en el poderío político y desarrollo económico fundamentales para erigirse como potencias mundiales. Lo que generalmente no vemos ni estudiamos en la historia es quienes podrían haber llegado a controlar desde las sombras, detrás del telón, los hilos para el desarrollo político de acuerdo a intereses puramente económicos que podrían llegar a darles control absoluto hasta inclusive de las potencias que se fueron conformando. Lo que vamos a analizar en el presente expediente es precisamente si la economía controla o no a los poderes políticos de las diferentes potencias, centrándonos sobre todo en lo que sucede en la historia mundial reciente, donde los Estados Unidos se erigen de alguna manera como la principal potencia mundial y los intereses de este grupo de individuos sobre el control de los diferentes poderes con el fin de aumentar su propia riqueza personal en detrimento de la mayoría de la humanidad. Como lo hemos planteado desde el primer programa de este ciclo de expediente, hay hilos conductores que se repiten en la historia de la humanidad y que nos lleva a investigar el motivo de cada hecho histórico que marca el desarrollo de nuestra sociedad actual.
1775, the American Revolutionary War began as the American colonies sought to detach from England and its oppressive monarchy. Though many reasons are cited for the revolution, one in particular sticks out as the prime cause: that King George III of England outlawed the interest-free, independent currency the colonies were producing and using for themselves, in turn forcing them to borrow money from the Central Bank of England at interest, immediately putting the colonies into debt. And as Benjamin Franklin later wrote, the refusal of King George III to allow the colonies to operate an honest money system which freed the ordinary man from the clutches of the money manipulators was probably the prime cause of the revolution. In 1783, America won its independence from England. However, its battle against the central bank concept and the corrupt, greed-filled men associated with it had just begun. So what is a central bank? A central bank is an institution that produces the currency of an entire nation. Based on historical precedent, two specific powers are inherent in central banking practice: the control of interest rates and the control of the money supply, or inflation. The central bank does not simply supply a government's economy with money, it loans it to them at interest. Then, through the use of increasing and decreasing the supply of money, the central bank regulates the value of the currency being issued. It is critical to understand that the entire structure of this system can only produce one thing in the long run: debt. It doesn't take a lot of ingenuity to figure this scam out. For every single dollar produced by the central bank is loaned at interest. That means every single dollar produced is actually the dollar plus a certain percent of debt based on that dollar. And since the central bank has the monopoly over the production of the currency for the entire country, and they loan each dollar out with immediate debt attached to it, where does the money to pay for the debt come from? It can only come from the central bank again, which means the central bank has to perpetually increase its money supply to temporarily cover the outstanding debt created, which in turn, since that new money is loaned out at interest as well, creates even more debt. The end result of this system without fail is slavery, for it is impossible for the government and thus the public to ever come out of the self-generating debt. The founding fathers of this country were well aware of this. By the early 20th century, the U.S. had already implemented and removed a few central banking systems, which were swindled into place by ruthless banking interests. At this time, the dominant families in the banking and business world were the Rockefellers, the Morgans, the Warburgs, the Rothschilds. And in the early 1900s, they sought to push, once again, legislation to create another central bank. However, they knew the government and public were very weary of such an institution, so they needed to create an incident to affect public opinion. So, J.P. Morgan, publicly considered a financial luminary at the time, exploited his mass influence by publishing rumors that a prominent bank in New York was insolvent or bankrupt. Morgan knew this would cause mass hysteria, which would affect other banks as well. And it did. The public, in fear of losing their deposits, immediately began mass withdrawals. Consequently, the banks were forced to call in their loans, causing the recipients to sell their property, and thus a spiral of bankruptcies, repossessions, and turmoil emerged. Putting the pieces together a few years later, Frederick Allen of Life magazine wrote, "The Morgan interests took advantage to precipitate the panic, guiding it shrewdly as it progressed." Unaware of the fraud, the Panic of 1907 led to a congressional investigation headed by Senator Nelson Aldrich, who had intimate ties to the banking cartels and later became part of the Rockefeller family through marriage. The commission, led by Aldrich, recommended a central bank should be implemented so a panic like 1907 could never happen again. This was the spark the international bankers needed to initiate their plan. In 1910, a secret meeting was held at a J.P. Morgan estate on Jekyll Island off the coast of Georgia. It was there that the central banking bill called the Federal Reserve Act was written.
This legislation was written by bankers, not lawmakers. This meeting was so secretive, so concealed from government and public knowledge that the 10 or so figures who attended disguised their names when en route to the island. After this bill was constructed, it was then handed over to their political frontman, Senator Nelson Aldrich, to push through Congress. And in 1913, with heavy political sponsorship by the bankers, Woodrow Wilson became president, having already agreed to sign the Federal Reserve Act in exchange for campaign support. And 2 days before Christmas, when most of Congress was at home with their families, the Federal Reserve Act was voted in, and Wilson in turn made it law. Later, Woodrow Wilson wrote, in regret, The fact is, the international bankers now had a streamlined machine to expand their personal ambitions. It's alive! It's alive! It's alive! For example, from 1914 to 1919, the Fed increased the money supply by nearly 100%, resulting in extensive loans to small banks and the public. Then, in 1920, the Fed called in mass percentages of the outstanding money supply, thus resulting in the supporting banks having to call in huge numbers of loans, and, just like 1907, bank runs, bankruptcy, and collapse occurred. Over 5,400 competitive banks outside of the Federal Reserve System collapsed, further consolidating the monopoly of a small group of international bankers. Privy to this crime, Congressman Lindbergh stepped up and said in 1921, "Under the Federal Reserve Act, panics are scientifically created. The present panic is the first scientifically created one, worked out as we figure a mathematical equation." However, the panic of 1920 was just a warm-up. From 1921 to 1929, the Fed again increased the money supply, resulting once again in extensive loans to the public and banks. There was also a fairly new type of loan called a margin loan in the stock market. Very simply, the margin loan allowed an investor to put down only 10% of a stock's price, with the other 90% being loaned through the broker. In other words, a person could own $1,000 worth of stock with only $100 down. This method was very popular in the roaring 1920s, as everyone seemed to be making money in the market. However, there was a catch to this loan. It could be called in at any time and had to be paid within 24 hours. This is termed a margin call, and the typical result of a margin call is the selling of the stock purchased with the loan. So, a few months before October in 1929, J.D. Rockefeller, Bernard Baruch, and other insiders quietly exited the market, and on October 24, 1929, the New York financiers who furnished the margin loans started calling them in masse. This sparked an instantaneous, massive sell-off in the market, for everyone had to cover the margin loans. It then triggered mass bank runs for the same reason, in turn collapsing over 16,000 banks, enabling the conspiring international bankers to not only buy up rival banks at a discount, but to also buy up whole corporations at pennies on the dollar. It was the greatest robbery in American history. But that didn't stop there. Rather than expanding the money supply in order to recover from this economic collapse, the Fed actually contracted it, fueling one of the largest depressions in history. Once again outraged, Congressman Louis McFadden, a longtime opponent of the banking cartels, began bringing impeachment proceedings against the Federal Reserve Board, saying of the crash and depression, "It was a carefully contrived occurrence. International bankers sought to bring about a condition of despair so that they might emerge the rulers of us all." Not surprisingly, and after 2 previous assassination attempts, McFadden was poisoned at a banquet before he could push for the impeachment. Now, having reduced the society to squalor, the Federal Reserve bankers decided that the gold standard should be removed. In order to do this, they needed to acquire the remaining gold in the system. So, under the pretense of helping to end the Depression, came the 1933 gold seizure. Under the threat of imprisonment for 10 years, everyone in America was required to turn in all gold bullion to the Treasury, essentially robbing the public of what little wealth they had left. And at the end of 1933, the gold standard was abolished. If you look at a dollar bill from before 1933, it says it is redeemable in gold. You look at a dollar bill today, it says it is legal tender, which means it is backed by absolutely nothing. It is worthless paper. The only thing that gives our money value is how much of it is in circulation.
Therefore, the power to regulate the money supply is also the power to regulate its value, which is also the power to bring entire economies and societies to its knees. It's important to clearly understand the Federal Reserve is a private corporation. It is about as Federal Express. It makes its own policies and is under virtually no regulation by the U.S. government. It is a private bank that loans all the currency at interest to the government, completely consistent with the fraudulent central banking model that the country sought to escape from when it declared independence in the American Revolutionary War. Now, going back to 1913, the Federal Reserve Act was not the only unconstitutional bill pushed through Congress. They also pushed the federal income tax. It's worthwhile to point out that the American public's ignorance towards the federal income tax is a testament to how dumbed down and oblivious the American population really is. First of all, the federal income tax is completely unconstitutional, as it is a direct, unapportioned tax. All direct taxes have to be apportioned to be legal based on the Constitution. Secondly, the required number of states in order to ratify the amendment to allow the income tax was never met, and this has even been cited in modern court cases. Third, at the present day, roughly 25% of the average worker's income is taken via this tax. And guess where that money goes? It goes to pay the interest on the currency being produced by the fraudulent Federal Reserve Bank, a system that does not have to exist at all. The money you make working almost 3 months out of the year goes almost literally into the pockets of the international bankers who own the private Federal Reserve Bank. And fourth, even with the fraudulent government claim as to the legality of the income tax, there is literally no statute, no law in existence that requires you to pay this tax, period. I really expected that, of course, there's a law that you can point to in the law book, the code, that requires you to file a tax return. Of course there is. I was at that point where I couldn't find the statute that clearly made a person liable. At least not me and most people I know, and I had no choice in my mind except to resign. Based on the research that I did throughout the year 2000 and that I'm still doing, I have not found that law. I've asked Congress, we've asked a lot of people in the IRS commissioners, helpers. They can't answer, because if they answer, the American people are going to know that this whole thing is a fraud. I haven't filed an federal income tax return since I left. I have not filed a tax return since 1999. The income tax is nothing less than the enslavement of the entire country. Now, the control of the economy and the perpetual robbery of wealth is only one side of the Rubik's Cube the bankers hold in their hands. The next tool for profit and control is war. Since the inception of the Federal Reserve in 1913, a number of large and small wars have commenced. The three most pronounced were World War I, World War II, and Vietnam. World War I. In 1914, European wars broke out centered around England and Germany. The American public wanted nothing to do with the war. In turn, President Woodrow Wilson publicly declared neutrality. However, under the surface, the U.S. administration was looking for any excuse it could find to enter it. In a noted observation by Secretary of State William Jennings, the large banking interests were deeply interested in the World War because of the wide opportunities for large profits. It's important to understand that the most lucrative thing that can happen for the international bankers is war, for it forces the country to borrow even more money from the Federal Reserve Bank at interest. Woodrow Wilson's top advisor and mentor was Colonel Edward House, a man with intimate connections with the international bankers who wanted in the war. In a documented conversation between Colonel House, Wilson's advisor, and Sir Edward Grey, the Foreign Secretary of England, regarding how to get America into the war, Grey inquired, "What will Americans do if Germans sink an ocean liner with American passengers on board?" House responded, "I believe that a flame of indignation would sweep the United States, and that by itself would be sufficient to carry us into war." So, on May 7, 1915, on essentially the suggestion of Sir Edward Grey, a ship called the Lusitania was deliberately sent into German-controlled waters, where German military vessels were known to be. And, as expected, German U-boats torpedoed the ship, exploding stored ammunition, killing 1,200 people.
To further understand the deliberate nature of this setup, the German embassy actually put advertisements in the New York Times telling people that if they boarded the Lusitania, they did so at their own risk, as such a ship sailing from America to England through the war zone would be liable to destruction. In turn, and as anticipated, the sinking of the Lusitania caused a wave of anger among the American population, and America entered the war a short time after. The First World War caused 323,000 American deaths. J.D. Rockefeller made $200 million off of it. Not to mention the war cost about $30 billion for America, most of which was borrowed from the Federal Reserve Bank at interest, furthering the profits of the international bankers. World War II. On December 7, 1941, Japan attacked the American fleet at Pearl Harbor, triggering our entry into that war. President Franklin D. Roosevelt declared the attack was a day that will live in infamy. A day of infamy indeed, but not because of the alleged surprise attack on Pearl Harbor. After 60 years of surfacing information, it is clear that not only was the attack on Pearl Harbor known weeks in advance, it was outright wanted and provoked. Roosevelt, whose family had been New York bankers since the 18th century, whose uncle Frederick was on the original Federal Reserve Board, was very sympathetic to the interests of the international bankers, and the interest was to enter the war, as we've seen, nothing is more profitable for international bankers than war. In a journal entry by Roosevelt's Secretary of War Henry Stimson, dated November 25, 1941, he documented a conversation he had with Roosevelt. The question was, how should we maneuver them into firing the first shot? It was desirable to make sure the Japanese be the ones to do this, so that there should remain no doubt as to who were the aggressors. In the months leading up to the attack on Pearl Harbor, Roosevelt had done almost everything in his power to anger the Japanese, showing a posture of aggression. He halted all of Japan's imports of American petroleum. He froze all the Japanese assets in the United States. He made public loans to nationalist China and supplied military aid to the British, both enemies of Japan in the war, which, by the way, is completely in violation of international war rules. And on December 4th, 3 days before the attack, Australian intelligence told Roosevelt about a Japanese task force moving towards Pearl Harbor. Roosevelt ignored it. So, as hoped and allowed, on December 7, 1941, Japan attacked Pearl Harbor, killing 2,400 soldiers. Before Pearl Harbor, 83% of the American public wanted nothing to do with the war. After Pearl Harbor, 1 million men volunteered for the war. It is important to note, Nazi Germany's war effort was largely supported by two organizations, one of which was called IG Farben. IG Farben produced 84% of Germany's explosives, and even the Zyklon B used in the concentration camps to kill millions. One of the unspoken partners of IG Farben was J.D. Rockefeller's Standard Oil Company in America. In fact, the German Air Force could not operate without a special additive patented by Rockefeller's Standard Oil. The drastic bombing of London by Nazi Germany, for example, was made possible by a $20 million sale of fuel to IG Farben by the Rockefeller Standard Oil Company. This is just one small point on the topic of how American business funded both sides of World War II. One other treasonous organization worth mentioning is the Union Banking Corporation of New York City. Not only did it finance numerous aspects of Hitler's rise to power, along with actual materials during the war, it was also a Nazi money laundering bank, which was eventually exposed for having millions of dollars of Nazi money in its vaults. The Union Banking Corporation of New York was eventually seized for violations of the Trading with the Enemy Act. Guess who the director and vice president of the Union Bank was? Prescott Bush, our current president's grandfather, and of course our former president's father. Vietnam. The United States' official declaration of war on North Vietnam in 1964 came after an alleged incident involving two U.S. destroyers being attacked by North Vietnamese PT boats in the Gulf of Tonkin. This was known as the Gulf of Tonkin incident. This single situation was the catalytic pretext for massive troop deployment and full-fledged warfare. One problem, however, the attack on the U.S. destroyers by Vietnamese PT boats never happened. It was a completely staged event to have an excuse to enter the war. Former Secretary of Defense Robert McNamara stated years later that the Gulf of Tonkin incident was a mistake, while many other insiders and officers have come forward, relaying that it was a contrived farce, a complete lie.
Once in the war, it was business as usual. In October 1966, President Lyndon Johnson lifted trading restrictions on the Soviet bloc, knowing full well that the Soviets were providing upwards of 80% of North Vietnam's war supplies. Consequently, Rockefeller interests financed factories in the Soviet Union, which the Soviets used to manufacture military equipment and send it to North Vietnam. However, the funding of both sides of this conflict was only one side of the coin. In 1985, Vietnam's rules of engagement were declassified. This detailed what American troops were and were not allowed to do in the war. It included absurdities like North Vietnamese anti-aircraft missile systems could not be bombed until they were known to be fully operational. No enemy could be pursued once they crossed the border of Laos or Cambodia. And most revealing of all, the most critical strategic targets were not allowed to be attacked unless initiated by high military officials. Apart from these imposed ludicrous limitations, North Vietnam was informed of these restrictions and therefore could base entire strategies around the limitations of the American forces. This is why the war went on so long. And the bottom line is this: the Vietnam War was never meant to be won, just sustained. This war for profit resulted in 58,000 American deaths and 3 million dead Vietnamese. So, where are we now? The people in power go out of their way to make sure that you are perpetually misled and manipulated. The majority's perception of reality, especially in the political arena, is not their own. It is shrewdly imposed upon them without them even knowing it. For example, the public at large actually believes the invasion of Iraq is going badly, as sectarian violence doesn't seem to stop. What the public fails to see is that the destabilization of Iraq is exactly what the people behind the government want. This war is to be sustained so the region can be divided up, domination of the oil maintained, continual profits reaped for the defense contractors, and most importantly, permanent military bases established to be used as a launching pad against other oil-bearing, non-conforming countries such as Iran and Syria. For further implication that the civil war and destabilization is purely intentional, in 2005, 2 elite British SAS officers were arrested by Iraqi police after being caught driving around in their car shooting at civilians while dressed up as Arabs. After being arrested and taken to a jail in Basra, the British Army immediately requested the release of these men. When the Basra government refused, British tanks came in and physically broke out the men from the Basra prison. If you wish to destroy an area, how do you do it? Well, there are 2 ways. You can go in there and bomb it and so forth, but that is not very efficient. What you do is you try to get the people in that area to kill each other and to destroy their own territory, their own farms. And that's what's been done in that area. The way in which you destroy an opponent is get him to destroy himself by dividing his ranks against one another. Then you feed both sides. You have agents feeding both sides, inflaming both sides. And they kill each other off. And it's time that some of us woke up to this reality, to understand that people who try to maintain empires and create empires do it by manipulating the people they're trying to conquer. A través de los siglos, los sistemas se han modificado, manipulado e incluso corrompido para favorecer los intereses de unos pocos. Nosotros hemos ido asimilando todos estos cambios, y como el ser humano puede adaptarse a prácticamente cualquier medio, aquello que nos ha permitido sobrevivir es aquello que también nos ha aprisionado. Durante siglos, unos guardianes han manipulado nuestro mapa cognitivo. Pero en 1989, un informático llamado Tim Berners-Lee estableció con éxito la primera comunicación entre un cliente HTTP y un servidor. Internet había nacido. Desde entonces, se ha convertido en un tsunami de información libre disponible al instante. Del mismo modo en que la imprenta de Gutenberg luchó por mantener alejado nuestro mapa cognitivo de la élite eclesiástica y real, hoy Internet está empezando a cambiar los gobiernos, las finanzas y los medios. Estamos a las puertas del cambio.
Pero para llevarlo a cabo, primero debemos entender todo aquello que nunca nos han dicho. Por eso necesitamos que algunas personas nos digan la verdad para hacer frente a este engaño colectivo. Porque entender algo es quedar libre de ello. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, teníamos la mitad del Producto Interior Bruto de todo el mundo. Fabricábamos 54.000 aviones al año, 7.000 barcos, etc. Éramos la nueva Roma, y lo sabíamos, y creamos un esquema de poder por medio de la Ley de Seguridad Nacional en 1947 para, supuestamente, asegurarnos el control, algo que funcionó muy bien durante la Guerra Fría, pero desde entonces seguimos igual. Y creo que en cierto modo eso refleja nuestra incapacidad para comprender el nuevo mundo. Los imperios no tienen fecha concreta de principio y final, pero tienen un final. Y Occidente aún no ha asumido que su supremacía está en decadencia. Con el fin de todo imperio, y con el pretexto de renovación, aparecen grupos, ejércitos y organismos que a menudo desde dentro dinamitan la estructura de la superpotencia. En su ensayo El destino de los imperios, el militar, diplomático, viajero y comandante general Sir John Glabb analizó el ciclo vital de los imperios y encontró importantes similitudes entre todos ellos. Un imperio dura unos 250 años o 10 generaciones. Desde los primeros fundadores hasta los últimos consumidores conspicuos que se convierten en una carga para el Estado. La vida de un imperio se compone de 6 fases. La fase de los fundadores, la fase de las conquistas, la fase del comercio, la fase de la abundancia, la fase de la razón y finalmente el pan y circo de la fase de decadencia. Toda fase de decadencia comparte rasgos comunes. Un ejército indisciplinado y sobrealimentado. Una excesiva ostentación de la riqueza. Una brecha abismal entre ricos y pobres. Un deseo de vivir en un país abotargado. Y una gran obsesión por el sexo. Pero puede que el rasgo más significativo de todos sea la devaluación de la moneda. Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron con un patrón bimetálico de oro y plata, ahora obsoleto. Roma no fue diferente. Sentó unos cimientos muy sólidos con el patrón de plata. Pero a medida que iba cayendo más y más, el denario romano llegó hasta el punto de convertirse en moneda de cobre que se empezó a chapar en plata, cuya circulación fue un éxito. Y al final, a todos los senadores cuyo único propósito fue representar al pueblo, solo les interesaba representar a los que se enriquecían desde arriba. La fortuna de un gran imperio siempre reluce, pero más allá de las apariencias, el ansia desenfrenada de dinero, poder y posesiones materiales da lugar a que el deber y el servicio público sean usurpados por líderes e individuos que ambicionan grandes botines. Según la historia, todos los signos de la caída del imperio están empezando a descubrirse, algunos más graves que otros. La actual crisis financiera y económica, o lo que sea, evidencia la caída del imperio. Los romanos tenían a los gladiadores como entretenimiento, y los políticos sabían que esto era así. Cuando el pueblo estaba molesto hacían grandes eventos, organizaban un nuevo evento con un montón de gladiadores. Nosotros lo hacemos todos los días, es un rasgo común en los imperios en declive. Hoy en día, en los Estados Unidos, por ejemplo, encontramos muchísimos programas de televisión que distraen a la gente de lo que realmente está ocurriendo. Los deportes son un claro ejemplo de ello, igual que cuando estaban los gladiadores. Básicamente, nos han inducido al letargo, y nosotros lo hemos aceptado. Al igual que las estrellas deportivas de hoy ganan grandes cantidades de dinero, también lo hacían los aurigas romanos. En el siglo II, uno llamado Gaius Apuleius Diocles amasó una fortuna de 35 millones de sestercios en premios, lo que hoy serían varios miles de millones de dólares.
La generación del baby boom empezó en esta fase de decadencia. Puede que, sin saberlo, hayan roto el pacto intergeneracional secreto. Con el consumismo desmesurado, los precios de las viviendas en alza y el deseo de la eterna juventud, el baby boom ha despilfarrado la herencia de futuras generaciones. Mi generación y la generación que sigue a mi generación hemos olvidado esa frase que aparece en el preámbulo de nuestra Constitución que dice «y nuestra posteridad». De repente, lo único importante somos nosotros y punto. La generación del baby boom de la que formo parte ha llevado a cabo la peor distribución de capital de la historia. Hemos tenido petróleo barato, o mejor dicho, energía barata. Hemos tenido abundancia de ideas y hemos elegido un sistema y lo hemos perpetuado. Y esa es una de las peores maneras de aprovechar los beneficios que hemos obtenido. Ahora vamos a pagarlo caro. El ser humano es variable y paradójico. Ansiamos la paz y la inmortalidad, pero seguimos inventando nuevos modos de destruirnos los unos a los otros. Somos capaces de realizar los actos más nobles y generosos y las más terribles atrocidades. El ser humano es una criatura compleja. Por ejemplo, somos capaces ahora mismo de actuar, dando lugar a que probablemente, aunque no inevitablemente, nuestros nietos se enfrenten a catástrofes terribles. Y somos conscientes de que con nuestro comportamiento aumentamos esa probabilidad, por mucho que queramos a nuestros nietos. ¿Por qué, a pesar de haber tanta sabiduría en el mundo, seguimos luchando por una distribución justa de la riqueza? ¿Cómo es que la raza humana ha desarrollado este sistema imperfecto cuyo gobierno y economía solo benefician a una minoría a costa de la mayoría? Y con tanta pobreza, en una era de abundancia, ¿cómo es que no tenemos el valor de cambiar esta estructura social tan salvaje? La avaricia es un ingrediente fundamental en la economía moral. El problema no es que no haya riqueza suficiente en el mundo. Dicen que hay pobreza y que tenemos que crear más riqueza. Pero en el mundo hay lo suficiente para cubrir todas las necesidades, como dijo Mahatma Gandhi, pero no para cubrir todas las avaricias. ¿Pero será simplemente avaricia o irá más allá? ¿Es un problema sistémico? Como civilización, está claro que hemos tenido éxito. Lo hemos hecho muy bien. Llegó la revolución industrial y hemos sobrevivido. Construimos tecnología militar y hasta ahora hemos sobrevivido. Hemos construido un sistema bancario y estamos intentando sobrevivir, pero sí que hemos tenido éxito. Es como si por haber trabajado en Wall Street durante 7 años hubiera experimentado lo mismo que aquellos que trabajan en una planta procesadora de carne y se hacen vegetarianos. Porque trabajando en Wall Street ves como bancos como Goldman, JP Morgan y otros hacen dinero y cuando ves dinero te pones enfermo. Yo creo que si la gente supiera hasta dónde es capaz de llegar el sistema bancario, como dijo Henry Ford, habría una revolución mañana mismo. Lo cierto es que la mayoría de gente piensa que lo que hacen los bancos es prestarle el dinero que otra persona ha metido previamente en el banco. Pero lo que realmente hace un banco comercial es sacar dinero de la nada y dártelo prestado con intereses. Si yo hiciera eso, si fabricara dinero en mi propia casa, se llamaría falsificación. Si un contable saca dinero de la nada en una empresa, se llamaría manipular las cuentas. Pero si un banco lo hace, es perfectamente legal. Y mientras permitamos que el fraude sea legal, podrán aparecer todo tipo de problemas en el sistema económico y no podremos hacer nada. Los bancos privados sacan dinero de la nada y lo prestan con intereses. ¡Qué cosa tan absurda! Cuando enseño a los adolescentes cosas sobre dinero y bancos y cómo los bancos nunca se lo creen, tienes que explicarlo una y otra vez. Sí, los bancos fabrican el dinero, así funcionan. Y es algo absurdo. Y hacen bien al poner en duda que eso sea lo que está pasando, pero lo es.
Si el lobby bancario es muy fuerte, dirán, no queremos cambiar el sistema porque estamos haciendo mucho dinero con él. Lo que vamos a hacer es tratar de convencer a la gente de que es culpa suya, que su salario es demasiado alto y que por eso ha subido la inflación. O la gente especula con el ladrillo y por eso los precios están subiendo. Lo que no van a decir es que todo esto ocurre porque los bancos fabrican dinero de la nada y lo introducen en el sistema y que eso hace subir los precios. ¿Y cómo es que hemos acabado con un sistema en el que los bancos tienen el poder de crear dinero? Desde 1971, cuando el presidente Nixon eliminó en Estados Unidos lo que quedaba del patrón de oro, el mundo empezó a operar bajo un sistema monetario llamado fiat. El dólar, la libra, el euro, todas son monedas fiat de los gobiernos. Fiat es una palabra latina que significa hágase. Según la ley, el dinero es la moneda del gobierno. De hecho, sin ese respaldo legal y sin el hecho de que debamos pagar impuestos con ese dinero, ese billete de dólar o ese dígito que representa un dólar no tendrían sentido. Solo el gobierno tiene el poder de emitir dinero fiat. Pero los bancos pueden fabricarlo a través de préstamos. Durante los últimos 40 años, desde que este sistema de dinero fiat se convirtiera en la norma internacional, el suministro de dinero ha crecido de forma exponencial. De hecho, hemos visto el mayor crecimiento del suministro de dinero de la historia. Pero, ¿quién se beneficia? Por supuesto, aquellos que tienen el poder de emitir dinero, los gobiernos y los bancos. Luego están las empresas e individuos que reciben el dinero de primera mano. Pueden gastarlo antes de que suban los precios de lo que quieren comprar y reflejen el nuevo dinero en circulación. En otras palabras, obtienen servicios, productos o bienes baratos. Pero pronto los precios suben, por lo que los propietarios de bienes como casas o acciones verán ganancias sin apenas haber hecho mejoras en la empresa o casa en cuestión. Lo más probable es que esto lleve a burbujas especulativas. Pero ¿qué pasa con los que están al final de la pirámide? Aquellos cuyo salario es fijo o aquellos que viven en zonas aisladas o que no tienen ahorros. Cuando este dinero recién fabricado llega a sus manos, los precios de las cosas que quieren comprar ya han subido y sus ahorros pierden valor y sus sueldos permanecen inalterados. En algunos casos tienen que pedir créditos para poder permitirse cosas que antes sí se podían permitir, lo que significa que deberán devolverlo a los bancos. En realidad, el proceso de fabricar dinero solo redistribuye la riqueza desde el final hasta la punta de la pirámide. Y así, el creciente abismo entre ricos y pobres se hace cada vez más grande y más grande. De todo el dinero que hay en el mundo, el 97% es deuda. El filósofo francés Voltaire dijo una vez, todo el dinero impreso acaba retomando su valor original. Ninguno. Durante 3 generaciones, el mundo fue testigo de la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Pero en 1980, la economía rusa empezó a derrumbarse. La Unión Soviética se rindió y el famoso capitalismo empezó a imperar. Antes de 1989 teníamos una batalla entre el consumismo y el mercado, y en aquella batalla se intentaba ocultar los errores de la economía de mercado. Es muy importante que en la batalla no critiques a nuestro bando mientras estamos luchando contra el otro, y el otro bando era el del autoritarismo socialista, cuyo intento de procurar bienestar a toda la sociedad había fracasado. Así que estaba claro, si tenías que elegir entre esos dos, ¿cuál era el mejor? Durante los últimos 30 o 40 años, el capitalismo se ha llevado al extremo. Y todo esto se remonta al economista Milton Friedman de la Escuela de Chicago, y Ronald Reagan y Margaret Thatcher y otros que extendieron estas prácticas y animaban a la gente a acumular deuda, promoviendo la privatización. Eran pequeños estados, aunque grandes potencias militares. Así que los gastos subían. Con la liberalización, eliminaron toda norma que debían seguir los directivos de las instituciones, sobre todo las grandes empresas. Es como si nos hicieran creer que esas personas que dirigen las grandes empresas no necesitan ninguna regulación, que son una especie de dioses.
Milton Friedman, sus protegidos, los Chicago Boys, y su ideología neoclásica fueron un azote para la economía clásica y se convirtieron en los pioneros de lo que hoy llamamos capitalismo. Hay dos principales enfoques económicos que determinan cómo el ser humano controla el mundo y distribuye la riqueza. Son la escuela clásica y neoclásica. La escuela clásica favorece una mínima intervención gubernamental y más autonomía personal, y reconoce que el ser humano no puede seguir adelante sin recursos naturales. La escuela neoclásica, que desprecia los recursos naturales, defiende que el gobierno debe controlar la economía, resolver problemas sociales y dejar que el mercado libre se ocupe de la distribución de la riqueza. La escuela neoclásica surgió hace unos 100 años con ánimo de proteger los bienes personales de unos pocos. Esto significa que los modelos matemáticos neoclásicos están aislados de la realidad. Se basan en lo que debería ser, en vez de en los modelos clásicos que se basan en lo que realmente es. Estos modelos neoclásicos son los que favorecen a las grandes empresas y que se han empleado para legitimar la financiarización de la economía mundial. Liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, la economía neoclásica sigue imperando en las políticas actuales. La revolución Reagan, como se llama en Estados Unidos, o la revolución Reagan-Thatcher, como se denomina mundialmente, supuso un gran cambio en la estructura de poder y un intercambio de oportunidades y de riqueza. No es que los pobres se lo hayan dado a los ricos, sino que fue una transferencia entre privilegiados, de modo que el sector financiero en particular, en Estados Unidos, por ejemplo, aunque también en Reino Unido y otros países, empezó a generar muchos más beneficios y los salarios base del sector mejoraron de forma homogénea. Se incrementaron. Nos centramos en las primas, pero también una transferencia desde la parte no financiera de la economía hacia la parte financiera de la economía que no tiene precedentes en cuanto a los datos que disponemos. Y hablo de toda la historia. Wall Street se ha convertido en una especie de casino. Y por desgracia, no es como los de Las Vegas, que son una forma legítima de entretenimiento. Es un casino que tiene tremendas repercusiones negativas en toda la sociedad. No supone perder tu dinero en noches de desenfreno, sino que el modo en que esas organizaciones pierden su dinero afecta a toda la sociedad y provoca una destrucción masiva de puestos de trabajo. Este derroche de apuestas empujó al sistema financiero internacional muy cerca del colapso. Con balances y obligaciones de deuda mayores que el Producto Interior Bruto de países enteros, los bancos se han hecho demasiado grandes como para fracasar. Occidente no estaba preparado y los banqueros se reunieron con los desorientados gobernantes. Tenemos que salvarnos. Necesitamos dinero. Si no nos dais el dinero, todo se vendrá abajo. ¿Y qué haréis con esas decenas de millones de personas que van a perder todos sus ahorros? Será toda una revolución. Haced aparecer el dinero. Prestadnos el dinero. Sacadlo de la nada y devolvédnoslo para que solucionemos nuestros problemas y no nos vengamos abajo. Porque si no... Y esto es lo que Han Paulson dijo en el Congreso de Estados Unidos. Acudió un día para decirles, necesitamos 700.000 millones de dólares y los necesitamos ya, de inmediato. ¿Es este sistema que llamamos capitalista realmente capitalista? En un sistema capitalista se supone que el gobierno es pequeño, pero hoy el Estado está más inflado y tiene más influencia que nunca. Individuos y empresas operan en un presunto mercado libre. Las buenas empresas obtienen beneficios y las malas fracasan estrepitosamente. Pero durante la crisis bancaria de 2008, la gente vio cómo el sistema económico occidental se rompía como siempre se les había asegurado que no lo haría.
Socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres. En América, por ejemplo, los bancos que tenían problemas fueron castigados por el gobierno. Eso era socialismo. La gente no apoya un sistema socialista en América, pero ahora es el país más socialista que existe. Tenemos un sistema que no es el típico sistema capitalista. Los ricos cometen errores, pero no son castigados. Los pobres cometen errores y sí son castigados. O lo que es peor, no cometen ningún error y son obligados a pagar por los errores de los ricos. Cuando el contribuyente se hace cargo de la mala especulación de los bancos, entonces, en vez de que la economía esté al servicio del ser humano, el ser humano está perpetuamente al servicio de las amorales organizaciones financieras. Lord Griffiths aboga por el libre albedrío y defiende la idea de que si los banqueros se hacen ricos, nosotros también nos haremos ricos por medio de un proceso conocido como teoría del chorreo o teoría del caballo y el gorrión. Si el comedero del caballo está lleno, caerá algo al suelo para los gorriones. La idea es que la riqueza extrema concentrada en una pequeña minoría acabará salpicando al resto. Pero esto no funciona, porque en el momento en el que el dinero llega al final de la pirámide económica, ya ha perdido todo su valor adquisitivo. Pero la gente no tiene muy claro por qué nuestros líderes políticos han permitido que esto ocurra. Y es normal que se pregunten, ¿por qué? Porque nuestros sistemas políticos están defectuosos. Están defectuosos por la dependencia de los grupos de presión de propaganda electoral. Por eso, mi opinión y la de mucha gente es que debemos reestructurar nuestros sistemas políticos para darle más voz al ciudadano de a pie y menos voz a los grupos financieros y económicos, a aquellos que han ejecutado nuestro código tributario y nuestras leyes, etc. En la democracia es el pueblo el que gobierna. En la plutocracia son los ricos los que gobiernan. En un régimen plutocrático cualquiera, la desigualdad económica es alta. La movilidad social es baja. Y como el pueblo llano está continuamente explotado, es imposible para los trabajadores salir de la pobreza. La lucha por el sufragio universal a principios del siglo XX abolió un sistema en el que los votos de los ricos tenían más valor que los de los pobres. Pero hoy en día las influencias le han puesto un precio a eso y han reducido la estructura política americana hasta convertirla en una institución legal al servicio de los ricos. Quizá a usted le generen más dudas que certezas después de haber visto los elementos probatorios, las pruebas que hemos presentado, las teorías que hemos presentado en este expediente. Cosas que llaman la atención, probablemente. Cosas que podrían ser o estar cercanas a la verdad, quizá. Teoría loca, quizá. Conspiraciones que están solo en la mente humana, quizá. Vaya uno a saber. Pero sí es bueno conocerlas, y esa es nuestra labor a través de Expediente, poner en conocimiento de que existe otra teoría, que existe otra verdad, que existe otra historia aparte de la oficial, con teorías, con hipótesis y con pruebas que se ponen sobre la mesa, simplemente para que usted la conozca y pueda evaluar. Esa es nuestra tarea. Y eso es lo que queremos hacer a través de cada expediente. En 7 días, una fecha muy especial, 11 de septiembre, el atentado del 11 de septiembre. ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Fue real el atentado? ¿Fueron los terroristas? ¿Fue un autoatentado? Las diferentes teorías, conspiraciones, todo lo que se maneja a través de Expediente y todas las teorías posibles que se han tirado sobre la mesa sobre el atentado del 11 de septiembre. En 7 días, en el 11, a través de Expediente. Los espero.